Buenas noches, son las 7:30 de la noche. Vamos a dar comienzo a esta reunión. En este momento no hay nadie invitado, pero vamos a esperar unos segundos, un par de minutos, a ver si conseguimos que alguien se conecte. De lo contrario, pues, la reunión. Bueno, son las 7:33, entonces vamos a dar comienzo a la reunión. En primer lugar, bueno, bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua. En este periodo 2024-1 vamos a ver en esta oportunidad Matemática 2 y mi nombre es María Dolores Rodríguez, soy su facilitador. El primer paso que vamos a hacer es un repaso rápido del aula por si hay alguno de ustedes que están entrando nuevo a la universidad o alguno de ustedes que no tenga claros todos las, las páginas o las áreas de nuestra aula y así podemos encontrar. Entonces, aquí tenemos nuestra página de inicio. Todos sabemos que en esta página de inicio tenemos estas opciones. Aquí tenemos acceder y campus. En acceder podemos acceder a la zona del estudiante, que es importante para ustedes porque en ella encuentran información administrativa y las notas, etc. Y cuando accedemos al campus, entramos a lo que es el aula virtual como tal para las materias en que nosotros em, estamos inscritos. Ok. Aquí, como les decía, esta es la zona del estudiante, accede por aquí a la zona del estudiante, entramos a la zona del estudiante. Y en la otra tenemos, cuando entramos por el campus, vamos a tener aula virtual y aula virtual Createc. En este caso estamos trabajando con el aula virtual Createc, en donde ustedes están inscritos. Eh, Cuando entramos al aula virtual Createc, se nos va a abrir eh, esta página donde vamos a encontrar aquí mis cursos y cuando hacemos clic sobre mis cursos encontramos las materias en las que estamos inscritos, damos sobre alguna de ellas, en este caso abrimos matemática 2 y tenemos la página, la primera página de nuestra matemática 2, de nuestra aula virtual. En ella vamos a encontrar estos 4 cuadrados que los que no son nuevos en la universidad ya los deben conocer. Tenemos el foro de anuncio del facilitador, el foro de dudas, socialización y el sinóptico de la materia. En el foro de anuncios, los profesores colocamos las informaciones que eh, queremos comunicarles durante el trimestre. En este caso ya tenemos la bienvenida, el plan de evaluación, el listado y el cronograma de las, en estos momentos, el cronograma de las actividades síncronas. Esta es nuestra primera actividad síncrona. Después tenemos el foro de dudas, el cual es muy importante porque en él ustedes pueden preguntar, conversar sobre dudas que tengan en los temas. Entonces, de la misma forma que yo les puedo contestar a través del foro de dudas, lo vamos a ver todos los que estemos inscritos en esa aula y todos podemos dar nuestra opinión y podemos generar una conversación sobre algún tema puntual que a alguno de ustedes o a todos nos convenga. Entonces, bueno, aquí decimos añadir un nuevo tema, ponemos el nombre del tema y ponemos aquí el contenido de lo que queremos eh, compartir. Bueno, aquí estarían, por ejemplo, condiciones de equilibrio, herramientas, y aquí tenemos, si le damos aquí avanzada, vamos a tener las herramientas para escribir con más comodidad. Paso más o menos rápido esto porque parto de la base de que la mayoría de ustedes conocen
todo esto. De todas maneras, si algo lo paso muy rápido, alguno se queda con alguna duda, pues con muchísimo gusto les contesto por el foro de dudas o por el correo del aula. El correo del aula, ustedes saben que para entrar en el correo del aula, em, lo que tienen es que, ya va, déjenme encontrar la página donde está aquí el correo. Ajá, acá. Fíjense, en esta página, cuando nosotros entramos ya dentro de la materia de cada una de ellas, aquí tenemos este globito que es de conversación. Si hacen clic acá, se les va a abrir una pantalla aquí perpendicular y sobre ella podrán escribir las dudas que tengan, conversar conmigo, como quieran. Ese es un encuentro directo. No lo ve todo el mundo, solamente lo vemos la persona que escribe y yo. Ok, entonces continuamos. Aquí les decía que en el foro de dudas tienen esta opción de avanzada donde van a encontrar todas estas herramientas para poder expresarse mejor sus dudas. Luego tenemos el sinóptico de la materia. Este es el sinóptico de matemática 2. Fíjense, aquí tenemos el trimestre que corresponde a la materia, el código, las prelaciones, las unidades de crédito, las unidades de competencia que son muy importantes, las competencias generales, los núcleos con cada uno de sus temas y subtemas, y las estrategias de aprendizaje, y abajo tenemos algunos libros de referencia. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita un poquito sobre el plan de evaluación. Ya tenemos en el aula el plan de evaluación en el foro eh, en el foro del profesor. Entonces, en el trimestre vamos a realizar, como siempre, 4 actividades sumativas. Cada una de ellas corresponde a un 25% de la evaluación total. Vamos a tener 4 actividades síncronas. Esta es la primera videoconferencia. Luego tenemos una actividad remedial que em, es para aquellas personas que su nota no haya llegado a la nota probatoria, que es 12/20 o 58/100. Entonces, pero para poderla presentar, ustedes tienen que haber presentado las 4 actividades sumativas y haber obtenido en ellas un promedio, perdón, igual o superior a 8/20. Es decir, el promedio tiene que estar entre 8/20, por encima de 8/20 y por debajo de 12/20, o por encima de 38/100 o por debajo de 58/100. Si están en ese rango, ustedes tienen derecho, por las normas de la universidad, a presentar la actividad remedial, que es una actividad de ayuda en la que va a haber preguntas de todo el trimestre, de toda la materia que hemos estudiado en el trimestre, de manera de tener una oportunidad de aprobar la materia si aún no la han aprobado. Por otro lado, es importante recordarles que descarguen y lean el Reglamento General de Evaluación Estudiantil Pregrado y Posgrado para que eh, conozcan eh, sus articulado, que es muy interesante y es bueno para todos nosotros, ustedes especialmente. Bueno, esta es una página del plan de evaluación. En el plan de evaluación tenemos las semanas a las que corresponden, las unidades de competencia para cada uno, la actividad síncrona, es decir, aquí tenemos las actividades síncronas con su fecha, aquí tenemos la fecha y la hora de la actividad. Después tenemos las actividades sumativas, van a ser 4. Cada una de esas actividades corresponde a esta unidad de competencia. Luego el tipo de ejercicio que vamos a realizar, en la ponderación que tenemos y la fecha y hora de inicio. Es importante que recuerden que vamos a tener, generalmente tenemos 5 días para realizar las actividades. Por eso es bueno que estamos en la primera semana, comiencen de una vez a revisar los contenidos de la primera unidad y así van ganando tiempo. Luego tenemos que, bueno, lo que decía aquí están la fecha de cierre y estas son las unidades de competencia. Después que revisen el plan de evaluación, es importante para ustedes y para nosotros que respondan la consulta que colocamos relativa a ese plan de evaluación. Es decir, ustedes van a revisar el plan de evaluación aquí en la página de la primera unidad. Dentro de la primera unidad vamos a tener la primera reunión, que es esta, que es donde deben haber entrado hoy para estar aquí. Después tenemos lo que es la socialización o del plan de evaluación, que es la consulta. Ustedes entran en ella después que hayan revisado su plan y nos dicen si les parece adecuado, si están de acuerdo o si tienen alguna sugerencia para mejorarlo. Y entonces les agradezco que respondan aquí abajo si lo apruebo, lo considero apropiado o no, no lo considero apropiado. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, pues les agradezco que la planteen por el foro de dudas o por el correo interno del aula para plantearlo
a las autoridades competentes y mejorarlo si fuere necesario y conveniente. Ok, vamos a hacer ahorita un, un breve, eh, vamos a decir, una breve explicación de conceptos básicos de nuestra matemática 2, de nuestra primera unidad. La unidad, aquí dice 2, esto es un error, perdón, es unidad 1, es integral indefinida, es nuestra primera unidad. Entonces, en nuestra primera unidad nosotros vamos a tener tres unidades, la de integral indefinida, integral definida y después, ahora lo vamos a ver. Vamos a comenzar con la integral indefinida. Tenemos que corresponde a la definición, lo que es una función primitiva y una constante de integración, las propiedades, fórmula de integración inmediata. Y los métodos de integración, cambio de variable, integrales por partes, funciones pares, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo vamos a encontrar en el aula. ¿De acuerdo? La unidad 2 es la unidad 1 es la integral indefinida. Entonces, esto es lo que vamos a continuar. Vamos a ver qué es una integral. La integral es la operación inversa de la derivación. Es decir, en matemáticas nosotros hemos aprendido hasta este momento operaciones y primero aprendemos una operación y por lo general después más adelante aprendemos su operación inversa, como la suma y la resta, la multiplicación y la división. Bueno, cuando llegamos a este punto tenemos la derivación y la integración. Nosotros para derivar tenemos una función, le aplicamos una derivación, recordemos que la derivada tiene una connotación importante, la derivada se corresponde a la pendiente o se define como la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto, etcétera. Y entonces ya hemos aprendido todo eso, hemos aprendido una cantidad de reglas de derivación, cómo obtener la derivada eh, de forma teórica y aplicando la definición y cómo aprenderla aplicando fórmulas de tablas y de reglas. Y entonces entramos ahorita a aprender lo que son las integrales. Entonces, la integración es la operación inversa de la derivación, que quiere decir eso, que si nosotros tenemos una función y la derivamos, nosotros vamos a obtener una función derivada, ¿verdad? La integrar es tener la función derivada y regresar a lo que se llama la primitiva o la función que originó esa derivada. Entonces, si la función la escribíamos como f de x y su derivada era f' de x, derivada de y con respecto a x, etcétera, etcétera, la función ahora nosotros vamos a partir de un diferencial de x, expresado de cualquiera de estas maneras, para obtener la función f de x eh, la, que nos llevó a esa derivada. Entonces, a esa expresión f de x la vamos a llamar integral. Es decir, entonces, la función f de x obtenida a partir de un diferencial a través de unas reglas y normas que vamos a aprender y unos métodos, nos va a llevar a obtener la integral de una expresión diferencial. Entonces, el procedimiento para obtenerlo lo llamamos integración. El símbolo con que se indica es este símbolo que es como una S grande porque de alguna manera viene de la palabra suma, porque la integración geométricamente expresada viene de una sumatoria. La sumatoria, si quieren revisan la sumatoria de Riemann. Ahora a lo mejor si me da tiempo les hago en el aula para que lo veamos, pero si lo tienen en el aula vayan a revisar. Entonces, el diferencial se indica diferencial de x, es decir, cuando en estos momentos, en estas alturas que estamos nosotros, vamos a derivar una expresión, ya no derivamos 3x cuadrados solo, sino le ponemos 3x cuadrados diferencial de x, ya que necesitamos ese diferencial de x para poder después definir bien qué es lo que tenemos, cuál es la expresión que tenemos, y si necesitamos integrar, necesitamos tener un diferencial para saber qué variable vamos a eh, derivar. Entonces, fíjense, cuando nosotros teníamos una función f de x que era seno de x, yo digo que la derivada de ella es el coseno de x diferencial de x. Si yo derivo el seno de x, todos recordamos que la derivada del seno es el coseno. Entonces, cuando yo voy a integrar coseno de x diferencial de x, yo puedo decir directamente que eso es seno de x. Estas son lo que llamamos integrales inmediatas, pues porque son las que ya aprendimos directamente de nuestra derivación, de nuestra regla de derivación.
Yo tengo que, si yo tengo una función que es arco tangente de x, cuando yo la derivo, el arco tangente de x, la derivada es diferencial de x sobre 1 más x cuadrado. Entonces, si a mí me dan este diferencial de x sobre 1 más x cuadrado para integrarlo, pues yo puedo decir directamente, partiendo de las tablas y de mis conocimientos de derivación, que es igual al arco tangente de x. Esas son entonces las, después vamos a tener, a ver y aprenderemos las tablas de integración inmediata. Vamos a ver qué es la constante de integración. Fíjense, cuando nosotros derivamos esta función f de x igual a x cubo, la derivada era 3, ¿verdad? 3x elevado a la 3 menos 1, que es 3x cuadrado diferencial de x. Si derivamos x cubo más 2, esta función es diferente. Esto era 3x cuadrado más la derivada de 2 es 0, entonces me vuelve a quedar 3x cuadrado diferencial de x. Y si derivo x al cubo menos 7, pues es lo mismo. La derivada de x cubo es 3x cuadrado, diferencial de x, y la derivada de menos 7 es 0. Entonces, fíjense que tenemos tres funciones diferentes que se diferencian en una constante y que tenemos un término constante diferente, que nos las diferencia a las tres, pero su derivada, perdón, aquí es la misma, 3x cuadrado, 3x cuadrado, 3x cuadrado. Entonces, si yo integro esto, me debería dar esto. Si yo integro esto, me debería dar esto. Y si yo integro esto, me debería dar esto. Pero como yo sé que en este caso no lleva constante, aquí lleva 2 y aquí lleva 7. Eso lo averiguamos, es decir, más adelante aprendemos a obtenerlas en función de los valores o de ciertos datos que nos dan y de dónde está la función, en qué punto, pero en general, cuando estamos hablando de, perdón, de integración definida, entonces le vamos a agregar, siempre que integremos una función, le vamos a agregar una constante más c, que nos va a indicar que no es esto solo, sino que existe la posibilidad de una constante más. Esto nos dice que la integral de esta diferencial que tenemos aquí se constituye en una familia de integrales. Hay una gran cantidad de integrales que se corresponden a la integral de este diferencial que tenemos aquí y que se diferencian en una constante según los valores después que podamos obtener, las podemos definir. Pero cuando estamos hablando de integral indefinida, pues simplemente vamos a colocar más c. Entonces, la integral de una función f' de x diferencial de x, acuérdense que esto es un diferencial, por eso es f', es la derivada, va a ser igual a f de x más c, siendo c la constante de la integral, por eso la llamamos integral indefinida. Vamos a ver algunas reglas de integración rápidamente e integrales inmediatas. La integral de una suma algebraica de expresiones diferenciales. Yo tengo la integral del diferencial de u más el diferencial de b menos el diferencial de w. Entonces la regla me dice que la integral de esa suma de funciones va a ser igual a la suma de las integrales de esa función. Es decir, yo puedo separar esto en la integral de diferencial de u más la integral de diferencial de b menos, aquí debería ir un menos, aquí hay un error de transcripción, disculpen, menos la integral de diferencial de w. Entonces, no lo voy a corregir en este instante, lo corrijo después para no perder tiempo. Cuando la integral que vamos a resolver está formada por un diferencial multiplicado por una constante, la norma me dice, la regla, que yo puedo sacar la constante de la integral y me quedaría la integral de a diferencial de u, siendo a una constante, es a por la integral de diferencial de u. Es decir, si yo tengo 5 diferencial de u, será 5 por la integral del diferencial de u. Y después integramos. Vamos a ver entonces cuáles son las integrales inmediatas. A las primitivas que resultan de aplicar en modo inverso las fórmulas de derivación es lo que se les llama integrales inmediatas. Entonces, consiste en aplicar las fórmulas de forma inmediata una o varias reglas de integración que vienen directamente de las que nosotros aprendimos de derivación. Bueno, en los libros, en el aula, en cualquier parte van a encontrar estas tablas. Aquí tenemos una tabla que me indica diferenciales de una función y fíjense, yo tengo el diferencial de u es igual a diferencial de u por diferencial de x, esto es la derivada aplicando la regla de la cadena. Y la integral entonces del diferencial de u sería 1 más c. Entonces aquí tenemos una serie de integrales, diferenciales e integrales.
Entonces, reglas inmediatas y reglas de integración. Aquí tenemos las dos reglas que acabamos de expresar. La integral de diferencial de x también es x más c, porque, a ver, si yo tengo la derivada, si yo tengo x y yo voy a derivar, es 1. ¿Recuerdan? La derivada de x es 1. Entonces, si yo tengo 1, en este caso, si yo voy a derivar, voy a multiplicar ese 1 por el diferencial, que sería diferencial de x. Entonces, si tengo el diferencial de x, viene de x. Entonces, la integral sería x más c. Si yo tengo u o b o lo que sea, x elevado a la n, recuerden que la derivada era n por x a la n menos 1, ¿verdad? Entonces, la integral de una expresión, una variable elevada a una potencia n por el diferencial de la variable, va a ser igual a, en este caso ahora será b elevado a la n más 1 dividido entre n más 1. Recuerden que antes multiplicábamos por la potencia y dividíamos por la potencia y elevábamos a la potencia eh, restándole una unidad. Aquí ahorita entonces eh, elevamos la potencia, le agregamos una unidad a la potencia y dividimos entre n más 1. Estos son fórmulas sencillas, ustedes empiezan a hacer los ejercicios con las fórmulas al lado y llega un momento que se las aprenden rápidamente. Entonces aquí tenemos otra serie de derivadas, ustedes las revisan con tranquilidad. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos la primera fórmula que es la integral de x a la n diferencial de x. Dijimos que es x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Entonces, ejemplos. Tenemos la integral de diferencial de x, es lo que dijimos. La integral de diferencial de x, la derivada de x era 1. Entonces, aquí es como si tuviera un 1 diferencial de x. Entonces, 1, si le aplicamos también esta fórmula, la podemos obtener porque sería 1 es lo mismo que x a la 0, ¿cierto? Recuerden que todo número elevado a 0 corresponde a la unidad. Entonces, si yo voy a integrar x a la 0 aplicando esta fórmula, me quedaría 0 más 1 sobre 0 más 1 más 0. X a la 0 más 1 es x a la 1 y nos quedaría x más 0. Supongamos que tenemos la integral de x diferencial de x, le aplicamos esta fórmula y sería igual a x a la 1 más 1, porque aquí tenemos una potencia 1 sobre 1 más 1 más c, me queda un medio de x cuadrado más c. X a la 7, lo mismo, x a la 7 más 1 sobre 7 más 1 más c, un octavo de x a la 8 más c. Esto es cuestión de ir practicándolo para que se les facilite, pues, para que se les vaya haciendo eh, conocido. Fíjense este caso que tengo un exponente negativo. Yo tengo x a la menos 8, le aplico la misma regla. X a la menos 8 más 1 sobre ese menos 8 más 1. Menos 8 más 1 es menos 7 sobre menos 7. Me queda, yo puedo sacar este menos afuera y me queda x a la menos 7, menos x a la menos 7 sobre 7. Pero cuando yo tengo una potencia negativa, yo la puedo pasar al otro lado de la fracción por cambiando el signo positivo. Entonces sería 1 sobre 7x a la 7 más 7. Bueno, espero que estén entendiendo. No hay nadie conectado, por lo tanto, no puedo saber si quieren que aclare algo o no, si voy más rápido, etc. Pero bueno, cualquier duda, por el foro de dudas o por el correo del web. Vamos a hacer aquí otro par de ejercicios. La raíz de x diferencial de x. Yo puedo colocar la raíz de x como una potencia, ¿verdad? Y puedo decir que raíz de x es igual a x a la 1 medio y ahora le aplico esta fórmula. Entonces sería x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. 1 medio más 1 es 3 medios sobre 3 medios. Aplico la doble c, me queda 2 tercios de raíz de x a la 3. El x a la 3 medios, recuerden que el denominador me da el índice del radical, que es raíz cuadrada en este caso, y el numerador de la fracción de la potencia me indica a cuánto está elevado la variable dentro de la raíz. Entonces, cuando yo tengo raíz de x cubo, yo divido 3 entre 2, sale 1 y me queda 1 dentro. Entonces, esto es 2 por x raíz de x sobre 3 más c. Aquí tenemos otro ejemplo. Recuerden que esto es repasar nuestros conocimientos de matemática básica, de álgebra, para poder llevar todas las expresiones a la forma más simple, para después poder seguir trabajando con ellos. Veamos otro ejercicio. Aquí tenemos este, 3y cuadrado diferencial de y. Entonces, 3 es una constante y a, las primeras letras del alfabeto, A, B, C,
las consideramos, representan a constantes. Entonces, este 3a es una constante, lo saco de la integral. Me queda 3a por la integral de y cuadrado diferencial de y. Ahora tengo y y le aplico mi misma fórmula. Pues la fórmula dice x a la n. Entonces, x a la n diferencial de x. Entonces, tenemos y a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Mi integral entonces es 3a por y a la 3 sobre 3 más c. Entonces, me queda, aquí puedo simplificar este 3 con este 3 y me queda a y cubo más c. Otro ejemplo, tenemos una potencia aquí. Perdón, una potencia, una suma, disculpen. Tenemos la raíz de x menos 2. Entonces, esto es un compuesto de los que tenemos arriba. Es una suma de funciones. Entonces, raíz de x la colocamos como x a la 1 medio menos 2. Entonces, ahora tenemos una sumatoria, separamos las integrales. La integral de x a la 1 medio diferencial de x menos 2 por diferencial de x. Recuerden que cuando tenemos una suma tenemos que poner entre paréntesis multiplicado por el diferencial de x. Todas las funciones tienen que estar multiplicadas por el diferencial de x. Fíjense que aquí decía diferencial de y. Si yo tuviera aquí una x y un diferencial de y, eso me indica que yo voy a integrar con respecto al diferencial de y la x la voy a considerar una constante. Por eso que es muy importante que esté bien expresado el diferencial. Entonces continuamos por aquí. Entonces x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 es x a la 3 medios sobre 3 medios. Simplificamos y es 2 tercios de x a la 3 medios. Y el diferencial menos 2, sacamos la constante y la integral del diferencial de x es, 2, es x. Entonces me queda 2 tercios de x a la 3 medios menos 2x más c, que lo podemos poner como raíz cúbica aquí, raíz cuadrada de x a la 3, como en el mismo caso. Fíjense que les voy manteniendo los ejercicios de arriba para que se les haga fácil eh, seguir, seguir el ritmo. Ok, entonces, dentro de eso eso es la forma de resolver integrales inmediatas. Cuando yo de una vez conozco y tengo mi tabla de integrales directas, pues de las integrales inmediatas. Pero después tenemos dentro de nuestro aprendizaje para integrales, tenemos diferentes tipos de integración. Entonces, ¿cuáles son algunos? Cambio de variable, integrales por parte, funciones pares e impares de seno, coseno, tangente y cotangente, fracciones simples, sustitución trigonométrica, funciones racionales y de seno y coseno. Vamos a repasar hoy el cambio de variable. ¿Cómo hacemos para hacer un cambio de variable? Sustitución. O integrales, lo que se llama también integrales por sustitución. Cambio de variable o integrales por sustitución. Aquí tenemos la teoría. ¿Ok? Vamos a explicarla rapidito. Yo tengo una integral. Fíjense, yo tengo aquí una función compuesta. G de phi de x. Y yo tengo aquí al lado, multiplicando esta función compuesta, la derivada o el diferencial de esta que tengo aquí, yo puedo decir que la integral de esta expresión va a ser g de phi de x. Vamos a hacerlo con un ejemplo que es un poco más sencillo. Fíjense, nosotros teníamos en fórmula. Esto tiene que ver con la regla de la cadena de la derivación. ¿Se recuerdan que era una función de función? Yo tengo que, si yo tengo la integral de x a la n diferencial de x es igual a x elevado a n más 1 sobre n más 1 más c. Pero si en vez de ser x es otra función, yo tengo que g de x elevado a la n multiplicado por la derivada interna de esta g de x, el diferencial de este g de x, es esta g de x elevada a la n más 1 sobre n más 1 más c. Utilizando esto, pero lo vamos a hacer razonado, que es más fácil, vamos a resolver algunas integrales por sustitución. Una integral por sustitución, después ustedes buscan en el aula, en los libros, les puedo mandar algunos ejercicios si quieren, y cualquier duda me preguntan y yo les puedo aclarar. Tenemos esta integral de 3x más 5 elevado a la 4 por el diferencial de x. Entonces, si yo tuviera solo x a la 4 diferencial de x, aplicaba esto directo. Pero yo tengo una función elevada a n, es decir, la función 3x más 5 elevada a la potencia. Entonces, tendría que aplicar esta fórmula, pero es un poco, es decir, cómo la consigo? La consigo de la manera siguiente. Yo tomo y digo, bueno, vamos a hacer una sustitución.
y tomo mi 3x más 5 y lo igualo a u. Esta raya la podemos quitar o ponerla aquí. Digo que entonces u es igual a 3x más 5 y derivo mi variable nueva. Entonces, el diferencial de u va a ser igual a la derivada de esta expresión en función de x, que es 3 por diferencial de x más 0, porque esto es 5. Olvídense esta rayita. Acá abajo, fíjense, yo tengo ya que esto que está aquí lo cambié por u, ¿verdad? Pero ahora tengo el diferencial de x. Cuando yo hago un cambio de variable, todo tiene que aparecer en la nueva variable. Yo pasé a la variable u, no puedo mantenerme con dx. Pero yo tengo aquí que diferencial de u es igual a 3 diferencial de x. Luego, aquí yo puedo despejar el diferencial de x para conseguir sustituirlo en mi función. Entonces, este 3 lo paso dividiendo y me queda diferencial de u sobre 3 es diferencial de x. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir en mi integral estos valores. Donde tengo 3x más 5, pongo u, 3x más 5, pongo u y me queda u elevado a la 4. Y donde tenía diferencial de x, pongo diferencial de u sobre 3. Me queda la integral de u a la 4 por diferencial de u sobre 3. Entonces ahora esto se corresponde a la primera fórmula sencilla. Entonces simplemente u a la 4 por diferencial de u sobre 3, la integral es saco un tercio de la integral por la integral de u a la 4 diferencial de u. Entonces sigue siendo un tercio por, esto ya lo sé, es una integral directa, una integral inmediata, y me queda u a la 4 más 1 sobre 4 más 1 más 6. Aquí tengo, repetimos para que no nos perdiéramos, pero ya estábamos aquí, pues. Teníamos que entonces, si u es 3x más 5, diferencial de u o u', pero mejor trabajemos con diferencial de u, es 3 diferencial de x, entonces me queda u a la 4 por diferencial de u sobre 3, sacamos el 1/3 factor fuera de la integral y nos queda la integral de u elevado a la 4 diferencial de u. Integramos esto con la fórmula genérica que hemos visto hasta ahorita y nos queda 1/3 de u elevado a la 4 más 1 sobre 4 más 1. Resolvemos esto que tengo aquí, simplificamos esta expresión y nos queda que la integral de la integral que nos están solicitando, el resultado, regresamos, siempre hay que regresar el cambio de variable. Si a mí me dan una integral en x, yo no puedo llegar y dar el resultado en u, ¿ok? Yo tengo que volver hacia atrás. Yo tengo que ir a 1/3 de u a la 4 era 1 sobre 3x, donde está u, ahora pongo 3x más 5, ¿ok? Porque me daba 3x más 5 a la 5 sobre 5. 4 más 1 es 5. Entonces ahora lo regreso y me queda que es 3x más 5 a la 4 diferencial de x, la integral es igual a 3x más 5 a la 5 sobre 3 por 5, 15 más 5. Entonces, bueno, esto, la primera vez que lo hacemos, pues nos puede costar un poquito adaptarnos al cambio de variable. Pero cuando ya hacemos 2 o 3 ejercicios y empezamos a hacer ejercicios, lo lógico sería empezar con ejercicios así como este, sencillos para que se nos facilite el procedimiento, el aprendizaje del procedimiento. Entonces, cuando en la medida que los ejercicios se van haciendo más complicados, pues ya hemos aprendido el procedimiento y ya no se nos hace difícil. Bueno, no se ha conectado más nadie, no ha podido conectarse nadie. Esperemos que esto está siendo grabado. Espero que les sirva de ayuda. Lo guardaremos en el aula. Y bueno, les recuerdo que las dudas, las consultas por el foro de dudas y cualquier otra duda por el correo del aula. Bueno, recuerden que la preparación es la llave del éxito, que tengan muchísimo éxito y les deseo muy buenas noches.